Hola a todo el mundo. El episodio de hoy, la verdad es que el formato es muy parecido justo al anterior, porque me ha gustado ese rollo de poder hablar no tan atrapado dentro de un guión. Es más bien tirando a una improvisación con unos cuantos apuntes manuscritos para no divagar demasiado, porque ya sabéis que a mí eso se me da bastante bien. Os voy a hablar de renaturalizaciones, de humanos, de muchos matices y sobre todo os voy a plantear muchas más preguntas que respuestas, así que vamos a ir empezando. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. ¿Muchas más preguntas que respuestas? Efectivamente, claro que sí. Según iba haciendo los apuntes para, como digo, marcar un poco el camino y no desbarrar demasiado, no me salían más que preguntas. Pero os voy a contextualizar un poco todo este asunto. ¿Por qué me ha dado por hablar de esto? De hecho, de renaturalización ya he hablado. Es que es más que de renaturalización, bueno, sí sé tocar ese tema. Bueno, no voy a ir por senderos demasiado alejados de la senda principal, porque si no, se me va la pinza. Bueno, la cuestión. Os voy a poner en contexto. Me ha surgido hablar de esto después de hacer un vídeo que publicaré el lunes. Un vídeo en el canal del YouTube al cual os invito a que os suscribáis y así ya también ponéis, juntáis todas las piezas después de escuchar este episodio. El lunes cogéis y veis ese vídeo del canal Dani Cultura en el YouTube, porque ahí os explico más. Pero es verdad que en el vídeo sobre todo hablo de renaturalización, pero no exactamente es a lo que me quería referir. Pero bueno, ya sabéis que como todo lo hago, sobre todo en el YouTube, de manera muy improvisada, pues a veces pues me surge lo que me surge. Bueno, la cuestión. El otro día fui a dar una vuelta por el monte. Ya sabéis que me gusta y además que lo necesito por muchos motivos. Para mi salud mental, para mi salud física, etcétera, etcétera, etcétera. Fui a un pueblo, dejé el coche en su sitio y comencé a caminar en compañía de Dora y Wanda, mis dos perrinas. Bueno, la cuestión, según vas avanzando en dirección al monte, bueno, pues vas atravesando diferentes partes más próximas al pueblo. Esto ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Cuando dejas el coche en un pueblo y vas adentrándote a la zona a la que quieras ir del monte, pues bueno, vas viendo cómo va cambiando un poco ese paisaje de una zona mucho más trabajada por los vecinos y vecinas del pueblo a otra zona menos intervenida por el ser humano. De hecho, lo primero que vi pues fue un señor trabajando la huerta. De hecho, después de la que volví vi que había puesto ya judía verde y había puesto ahí un emparrado para cuando creciese el asunto y tal. Bueno, en fin, vas avanzando por el típico camino que permite el acceso a diferentes fincas del pueblo y vas viendo cómo esa transformación del paisaje. Pero sin olvidar nunca que ese paisaje en realidad está intervenido por el ser humano, ahora menos, pero antes mucho más. Uno de los problemas del abandono rural, aunque cada vez se está retomando más ese mundo,
cada vez hay más gente que vamos a lo rural, al rural, pues bueno, pues uno de esos problemas es precisamente que las zonas más próximas a los núcleos urbanos a los pueblos, para no dar tantos circunloquios, a los pueblos, las zonas más próximas a los pueblos, pues pasaron de estar altamente intervenidas a ahora prácticamente no se toca. Es más, precisamente en ese pueblo, la junta vecinal, una de las cosas que a mí me han dicho es pues que claro, ahora los vecinos los vecinos y vecinas de ese pueblo pues cada vez son más mayores y entonces cada vez hacen menos cosas precisamente pues por impedimentos físicos, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay cosas que ya no pueden hacer, tienen que mandarlas y cada vez hay menos profesionales que se dedican a según qué cosas o lo que sea, o cobran demasiado dinero para una humilde junta vecinal o lo que sea. Entonces, claro, al final son todo situaciones que conducen a lo mismo, al abandono de según qué partes como digo, del entorno de los pueblos. Bien, según se va avanzando, como digo, pasas a zonas aún menos intervenidas. Vas más directo al monte. ¿Qué ocurre? Que llega un momento pues que prácticamente estás como en una zona de... Siempre se piensa que estamos en el monte más natural, pero es cierto que, como digo, todas esas zonas al final están medio intervenidas. Es más, ¿qué estaba haciendo en ese lugar, ese día? Pues fui a ver la cámara de fototrampeo que ya tengo por esa zona, a ver qué había captado. De hecho, os puedo adelantar que de momento, sobre todo lo que está captando son corzos y ciervos. Alguna garduña también, porque por esa zona hay bastantes. En fin, todo este tipo de fauna habitual de este tipo de bosques caducifolios de la cordillera cantábrica. En fin, de hecho, una de las cosas que descubrí fue una boca de mina abandonada, bien cerrada y demás, y dije, anda, fíjate qué casualidad. O sea que pensamos que es una zona que igual no tiene intervención y ha tenido una alta intervención, sobre todo más en el pasado, por ese tipo de cosas de las que os hablo. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera pregunta que os lanzo, el hecho de que el monte o las zonas más próximas a los pueblos estén menos intervenidas que antes, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque otra de las cosas de las que quiero que resalten en este episodio es que hay una gran gama de colores grises más que blanco y negro en casi todas las cosas de la vida, y en esto es un claro ejemplo, porque según iba preparando, como digo, estas anotaciones en el cuaderno y me surgían preguntas sin fin, una de las certezas que obtuve fue que el gris de todo es, que yo ya siempre lo he sabido, pero es que en este caso el tema naturaleza y el tema ser humano y sobre todo comunidades rurales, ahí hay muchísimo grisáceo. Porque ¿es bueno que no haya tanta intervención? Podemos pensar, bueno, pues si no hay tanta intervención del ser humano, habida cuenta de que el ser humano moderno no hace más que liar la parda cada vez, el moderno y el no moderno, no hacemos más que liarla en la naturaleza, pues puedes pensar, bueno, pues así la naturaleza se recupera y entonces pues los ecosistemas van a mejor y todo ese tema. Claro, pero después te puedo lanzar otra historia, que es, vale, hay menos gente, hay menos intervención en el monte, entonces hay abandono rural. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que por el abandono rural todos los veranos al final siempre acabamos teniendo la misma conclusión, y es que hay incendios que efectivamente son provocados en su gran mayoría por o imprudencias o malas praxis o directamente acciones pirómanas del ser humano. Pero una de las cuestiones que siempre se aborda cuando en los veranos se producen estos incendios forestales cada vez más dramáticos, estos incendios de sexta generación y demás,
Pues es que por el abandono rural hay como más zonas matorralizadas que en sí mismo el matorral tampoco es malo, es que no hay más que grisáceos por aquí. De hecho, el ecosistema de matorral es fundamental para todo, para muchísimas formas de vida. Y en sí mismo el ecosistema matorral es algo que existe, es algo natural y que tiene que existir. Pero es cierto también, por contra, que genera o ayuda a que los incendios se aceleren, se acerquen a zonas rurales, porque es donde están estos incendios habitualmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay este año, precisamente en el 2025, en el verano del 2025, que es cuando, bueno, de lo que os estoy hablando, esto se está grabando en el 2026, lo digo por si hay alguien en el futuro que lo está escuchando esto. Pero en el verano del 2025 hemos sufrido una gran oleada de incendios en la región leonesa tremenda, y en más partes de la península, pero tremenda por aquí. Y siempre se acaba diciendo eso, que por el abandono rural, esas zonas adyacentes a los pueblos están más abandonadas, menos intervenidas, por tanto más matorralizadas en muchas ocasiones, fincas abandonadas y demás, y eso acelera los incendios porque es más combustible para esos incendios forestales, y esos incendios forestales en muchas ocasiones entran en las zonas, en los pueblos, y este año, como digo, se han llegado a quemar pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Que el abandono de las zonas rurales, o mejor dicho, el hecho de que haya menos intervención en los bosques adyacentes a los pueblos, ¿eso es bueno o eso es malo? Es que no os lo sé decir. Como digo, supongo que la clave está en el punto medio, la virtud, ¿no? Entonces, ¿por qué he llegado a hablaros de esto? Precisamente en este paseo que os describí en busca de a ver qué había captado la cámara de fototrampeo, después de ver lo que tenía, fui a una especie de confluencia de diferentes caminos en un pequeño alto que yo ya tengo hecho como un pequeño sentajo en el que siempre que paso por allí me tomo una manzana, un trocito de pan, que por cierto hoy va a haber varias paradas porque estoy horneando pan a muerte hoy por la mañana. Id al canal de Dani Cultura para aprender a hacer pan, porque ahí también os lo explico. En comentarios lo ponéis si queréis que hable incluso del pan aquí en el podcast. ¿Por qué no? La cuestión, que estoy en ese sentajo, que además tengo como la panorámica pues del camino que viene del pueblo, de otro que baja precisamente del monte, de un valle por donde tengo la cámara de fototrampeo, en fin. Es una zona que a mí me gusta. Me siento ahí, bebo un poquito de agua, repongo un poco las fuerzas, aunque bueno, el camino es muy fácil. En este caso, Dora y Wanda me tiraron al suelo, en fin, fue un día completísimo para ellas. La cuestión. Después de eso fui en dirección por una senda, un camino, pequeño camino, en el que descubrí precisamente la Bocamina, de la que os hablé hace un momentito. Bueno, pues tiré por una zona que no había ido aún, porque esta zona de la que os estoy hablando es un lugar que conozco a grandes rasgos, pero ahora sobre todo lo que estoy es profundizando en el entorno, en ese territorio, porque va a ser un territorio importante para mí. En el futuro ya lo es y más lo será. La cuestión es que fui en dirección a una línea de alta tensión, que sé que por ahí iba el camino porque tengo mapas. Me gusta leer mapas y interpretarlos y después descubrir el terreno que he visto en el mapa y demás. En fin, esos mapas de 1.25.000 son súper precisos. La cuestión es que fui en dirección a la línea de alta tensión de la que os hablo, porque se ve, la llevo viendo bastante tiempo, pero en el mapa también la he visto porque de ahí salen varias rutas más, bueno, en fin. Y llegué allí. No fue difícil acceder a ella. Es cierto que como que hasta que llegué a esa zona de la línea de alta tensión, había como una especie de valle con una zona abierta, rodeada de un robledal, y como que te introduces dentro precisamente del robledal, que eso en verano tiene que ser una gloria estar allí, pero es cierto que
un camino que claramente se ve que está abandonado. Después descubrí por qué. Ese camino todavía se ve bastante claro, pero es cierto que está totalmente invadido por ya matorrales, incluso roble joven y demás. Bueno, yo fui avanzando por ese túnel vegetal, que como digo, en verano tiene que ser una pasada, tengo ganas ya de que ocurra eso, y de repente vi que se despejó todo y entré ya en lo que es la línea de alta tensión. Esa línea de alta tensión viene siendo pues como un cortafuegos. Pues yo creo que será de unos 30 metros de ancho. Sí, será de unos 30 metros, no, o más. Bueno, digamos que 30 metros de ancho. Y aquí es donde me surgió hacer el vídeo, que es el entorno en el que vais a ver que se grabó ese corte para Danicultura, para el canal de YouTube, y que me dio para hablar de todo esto, tanto en el vídeo como en este episodio. La cuestión es que llegué allí y me encontré con que precisamente esa línea de alta tensión, que tendría que estar bastante despejada y bastante, entre comillas, y coged todo esto con pinzas, limpia, que no es que el hecho de que haya vegetación sea que esté sucio, pero para entendernos, no estaba precisamente limpia, estaba completamente tapizada, no de hierba ni de arbustos, de roble joven como de 1 metro de altura. Y encima, dado que hace ya igual un mes que no llueve, sí, más o menos un mes que no llueve, ya está empezando, y las temperaturas están aumentando, como es normal, estamos ya en primavera, pues, ¿qué ocurre? Que todo eso está muy seco ya, empieza a estar seco. Imaginaos cómo puede estar en verano, ¿no? O más avanzada la primavera. Pero es que está totalmente tapizado, lo veréis en el vídeo, id a verlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde me dio para hablar de esto. ¿Por qué? Porque precisamente estas líneas de alta tensión deberían de ejercer un poco como cortafuegos y además como protección precisamente de la línea de alta tensión, porque todo esto que os estoy haciendo, por ejemplo, se ve alimentado de electricidad. Hay muchas cosas de nuestro día a día que se ven alimentadas de electricidad, que, por cierto, tampoco es que sea nuestra fuente de energía principal, nuestro vector energético principal, porque me parece que supone un 20% o algo así de la energía que consumimos. O sea, no os penséis que ahora, porque haya muchas placas solares y todo eso, consumimos electricidad de una forma increíble. No es así exactamente. De momento el ser humano sigue quemando combustibles fósiles a muy buen ritmo. Así que la electricidad surge de esa quema de combustibles fósiles en su mayor parte, y el consumo eléctrico es, pues eso, más o menos un 20 y pico % o algo así. La cuestión, que ese tipo de líneas de alta tensión deben de estar mantenidas, en mi opinión, y esa línea de alta tensión no lo está, no lo está, porque está completamente, id a ver el vídeo porque vais a flipar. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que el hecho de que, y ahora os lo relaciono con esto de las personas, el hecho de que no haya tanta actividad humana en los entornos, en los pueblos y en sus entornos, crean y generan precisamente este tipo de situaciones, pues cortafuegos que no están mantenidos, líneas de alta tensión como la que veis en ese vídeo, totalmente tapizada de árbol joven, que muy bien, pero que puede provocar, o sea, puede crear un problema, porque las líneas de alta tensión atraen un poco los rayos, como podéis comprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser un foco de un conato de incendio que se puede extender de manera mucho más fácil estando la línea de alta tensión sin mantener que si estuviese mantenida. Entonces, claro, ahí es donde me surgió para hablar de algo. Claro, en el vídeo os hablo de renaturalización. La renaturalización, en esencia, es la restauración ecológica en busca de recuperar procesos naturales en ecosistemas degradados. Eso sería la definición que se puede encontrar en internet, que es donde yo la encontré,
de lo que es la renaturalización, restauración ecológica en busca de recuperar procesos naturales en ecosistemas degradados. De hecho, de la renaturalización ya os he hablado en este podcast. Hice un episodio, pues no sé si hará 2 meses o algo así. Claro, renaturalizar, por ejemplo, un río a su paso por una ciudad está fenomenal. De hecho, a tope con ello. Y de hecho recuperar precisamente procesos naturales en ecosistemas degradados, eso, por ejemplo, en Medellín, me parece, sí creo, no sé si era Bogotá o Medellín, y en Nueva York se da, también hay, y en varias grandes urbes del sudeste asiático, se están recuperando como precisamente procesos ecológicos, pues por ejemplo para evitar que las olas de calor sean tan absolutamente insufribles en las ciudades, plantando cada vez más árboles, haciendo diferentes corredores biológicos a lo largo de las ciudades, en fin, ese tipo de intervenciones en ecosistemas humanos como son las ciudades, eso es una especie de renaturalización. Pero más bien lo que me pedía el cuerpo es hablar de una situación mucho más drástica, que es gente o personas, que quieren o abogan por la no intervención humana en la naturaleza, que no se toque nada de eso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en esa línea de alta tensión, si seguimos sin tocar esa línea de alta tensión, al final acabará habiendo debajo de ese tendido eléctrico un robledal que a la larga va a acabar prendiéndose. Y si no es ahí, va a ser en otro sitio, cercano o más o menos cercano. Y al no estar, digamos, esa zona mantenida, pues se va a propagar muchísimo más fácil un gran incendio forestal. Encima, según está ahora viniendo el tema, como digo, de los incendios forestales de sexta generación, acelerados o incrementados por las consecuencias de este antropológico cambio climático que estamos sufriendo ya por nuestra mala cabeza durante los últimos 2 siglos, pues claro, digamos que es como que se retroalimenta todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que de buena fe seguramente diga, no hay que tocar la naturaleza porque se tienen que restaurar o reequilibrar los ecosistemas, cosa que me puede parecer bien, pero claro, sin tocar la naturaleza, sin que haya ningún tipo de intervención humana, sobre todo en las zonas próximas a las áreas rurales, puede ser contraproducente porque se puede acelerar el proceso de estos incendios forestales de sexta generación. Entonces, al final, esa idea de no tocar un ecosistema puede provocar precisamente la muerte de ese ecosistema. No sé si me entendéis. ¿Qué ocurre? Voy a pasar de página porque tengo tengo muchas cosas aquí. Entonces, claro, aquí es donde me surgen más preguntas. ¿Qué es un ecosistema degradado? ¿Un ecosistema intervenido por el ser humano ya de por sí es un ecosistema degradado? Es que no lo sé, porque claro, también tenemos que poner también aquí todas las cartas sobre la mesa. Es cierto que la sobreexplotación que se hizo durante siglos atrás, la sobreexplotación de los ecosistemas en torno a las zonas rurales, a los pueblos, y a las ciudades, a las zonas rurales, los pueblos, las ciudades y demás, que se hizo durante siglos atrás, provocó esa sobreexplotación, pues dejar, por ejemplo, la península ibérica como un verdadero solar. ¿Pues para qué? Pues para los barcos la Armada Invencible, los barcos que iban a Latinoamérica y los barcos de las grandes exploraciones se hacían con madera. ¿Y de dónde pensabais que salían? ¿De Marte? Pues no, salían precisamente de la península ibérica. Y muchas de esas aventuras navales y aventuras en general, por ejemplo, en esos siglos de
del Imperio Español o de la Corona de Castilla e incluso de la Corona de Aragón y todo eso, también salían de la riqueza que generaban los rebaños de ovejas merinas y la lana. Y esas ovejas merinas tenían que pastar y esas ovejas merinas sobrepastoreaban. Entonces se juntaron varias cosas. Talas de bosques, sobre pastoreos y demás. Y además que la gente también tenía que comer. ¿Qué ocurrió? Pues que hay imágenes del siglo XIX ya, hay alguna imagen que se ven zonas de la península ibérica absolutamente arrasadas. Entonces, claro, yo tampoco estoy hablando de que tenga que haber una sobreexplotación de las zonas en torno a los pueblos. Para nada. ¿Por qué? Porque se nos va la mano y al ser humano se le va la mano y claro, pasamos de hablar precisamente, por eso siempre estoy hablando de que tiene que haber algún gris entre medias del blanco y el negro en el que esté la virtud o lo menos malo o lo mejor, porque claro, ni, bajo mi punto de vista, ni esa sobreexplotación tan abismal que hay que pudo haber en el siglo XVIII o XIX en los estertores de ese supuesto imperio español, ni tampoco el no tocar ningún ecosistema en torno a las áreas rurales o los pueblos, porque si no es malo. Yo creo, no sé si podemos hablar aquí de bueno o malo, pero es verdad que, como os digo, igual no tocar una zona en torno a las áreas rurales pues puede ser contraproducente precisamente para la supervivencia precisamente tanto del propio pueblo como de los ecosistemas en torno a esos lugares. Entonces, claro, yo creo que tiene que haber ¿cómo decirlo? Tiene que haber una confluencia de caminos, precisamente como el sitio es en el que paro siempre a tomar un pisco labis. Tiene que haber una confluencia de caminos entre todas esas visiones. Quizás haya algunas visiones que tengan que ser eliminadas directamente, como por ejemplo puede ser lo que os digo, esa sobreexplotación tan brutal que hubo durante siglos atrás. Eso no puede ser. No puede ser porque la naturaleza no puede ser entendida, al menos en mi opinión, como un sencillo almacén de recursos para el ser humano. No. Yo creo que el ser humano es naturaleza. Es tan naturaleza como un león del Serengeti, un oso pardo de la cordillera cantábrica o qué sé yo, un guepardo de la Amazonia. El ser humano es naturaleza y estamos ahí. Entonces, claro, tiene que haber ahí un gris y una adaptación en la que el ser humano se integre dentro de la naturaleza, y creo que la manera es no entender la naturaleza ni los ecosistemas como lugares en los que, ¿cómo decirlo? Como lugares, esos ecosistemas en los que extraer y extraer. No puede ser eso. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Creo que tiene que haber una adaptación. Una adaptación más o menos acertada o aceptada por ambas partes, por la naturaleza, por el ser humano y por la restauración de ecosistemas. Ahora os voy a hacer una pequeña parada porque tengo que ir a sacar una hogaza del horno y meter otra, porque tengo varias cosas que hacer. Así que os voy a poner una cosa que hacía tiempo que nos ponía. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te he hecho a ti, vamos a ver. Y aun a riesgo de haber perdido el hilo, porque he ido a sacar el pan, como os dije, y a meter otro pan. Por cierto, ha quedado con bastante buena pinta. Voy a continuar con esta locución de muchas preguntas y pocas respuestas, naturaleza y humanos. En fin, una de las adaptaciones que yo creo que podrían ser más acertadas, pues para que
ni la naturaleza sufra tanto los efectos del ser humano, ni el ser humano pueda sufrir tanto los efectos de ciertas partes de la naturaleza, porque si, como digo, el ser humano es naturaleza, el fuego también lo es, pues una de esas adaptaciones creo que podría ser, de hecho es, porque ya se están dando ejemplos de ello, es la introducción de precisamente pequeños rumiantes o grandes rumiantes, herbívoros también, según qué partes de los ecosistemas. Me explico. Como digo, esa línea de alta tensión que me dio a mí para hablar de esto está absolutamente fuera de ya de madre. Entonces, para poder ponerla un poco al día, esa línea de alta tensión, y que no sea un peligro precisamente para el ecosistema en el que está introducida esa línea de alta tensión, lo que va a haber que hacer ahí es meter cuadrillas de trabajadores y trabajadoras para, como se suele decir, limpiar la zona, aunque, insisto, lo de limpiar un área natural no me parece lo más acertado. Pero bueno, en fin, nos entendemos. Limpiar esa zona va a ser a través de una cuadrilla de trabajadores y trabajadoras, o algunos cortafuegos que hay por la zona, que también los he visto, pues también están algo copados ya de malezas y demás. Entonces eso es como un vector que comunica dos partes que pueden ser incendiadas. Entonces, claro, esas zonas tienen que estar libres de según qué vegetaciones, para proteger precisamente los bosques. Que, por cierto, también son unos corredores biológicos increíbles, los cortafuegos y las líneas de alta tensión, que lo sepáis, ¿eh? Por ejemplo, los lobos campean muchísimo por ahí. ¿Por qué? Porque son zonas fáciles de transitar para ellos, entonces lo utilizan mucho. Los caminos forestales, los cortafuegos, las líneas de alta tensión. Es increíble. O sea, es increíble la cantidad de animales que van por ahí porque les resulta fácil, e incluso los utilizan para pastar. Pero es verdad que, por ejemplo, los animales herbívoros que podrían mantener esas zonas, los animales silvestres herbívoros que podrían mantener esas zonas, no están en el número suficiente como para mantenerlas. Y aquí, bueno, podríamos hablar de otra cosa. Precisamente un ecosistema primario, primigenio, en esta cordillera cantábrica en la que yo suelo campear, por ejemplo, podría haber rebaños de animales, verdaderos rebaños al más puro estilo de los renos en las zonas nortes del planeta, o los ñúes y cosas así. Pero ¿qué pasa? Que estos ecosistemas en los que estamos por estos lares, desde luego no son primarios, para nada. Luego hablaremos de este tema de los bosques primarios un poco por encima, porque es algo bastante denso, pero un ecosistema primario es un ecosistema que no tiene intervención humana. Perdón, no tiene prácticamente intervención humana. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que hay animales en cantidad y en condiciones y en equilibrio. Y, por ejemplo, en estas zonas pues habría manadas o rebaños grandes de algún tipo de herbívoro. ¿Qué ocurre? Que por esta zona hace ya tiempo que ya no hay mucho, solo hay diferentes parches de ecosistemas primarios, diferentes parches muy reducidos. Sobre todo, por ejemplo, aquí en la península ibérica. Entonces, ¿quién puede suplir la falta de esos rebaños de animales silvestres? Los animales domésticos, por ejemplo, rebaños de cabras, rebaños de ovejas, rebaños de vacas y caballos y cosas así. Entonces, ¿cómo se podría, digamos, qué técnica podríamos utilizar que se pudiese adaptar perfectamente al medio natural y que no supusiese un problema si se maneja bien? Pues la introducción de rebaños de este tipo de animales de los que os estoy hablando para
para el mantenimiento de las líneas de alta tensión, para el mantenimiento de los cortafuegos y para el mantenimiento de las zonas aledañas a los pueblos. A través de esto, de la introducción de rebaños de ovejas, cabras, caballos, vacas y cosas así, la introducción de este tipo de rebaños en las zonas cercanas a los pueblos, podríamos mantener de manera bastante natural estas zonas y evitar así incendios. Ya hay proyectos que se están dando en bastantes zonas que están en esta línea. Por ejemplo, Red Eléctrica Española en la montaña de León, por lo menos hace unos años, digamos que permitió que diferentes ganaderos y ganaderas metiesen ahí sus animales precisamente debajo de las líneas de alta tensión para mantener esos pasos de esas líneas y así evitar pues precisamente lo que os muestro en el vídeo del YouTube del que os estoy hablando constantemente. Y así mantener, precisamente se benefician esos ganaderos y esas ganaderas metiendo ahí en unas zonas de pasto a sus animales, y Red Eléctrica se evita contratar a cuadrillas que pueden, por ejemplo, porque ahora puede decir alguien, no, y esas cuadrillas se quedan en el paro. Anda que no hay trabajo para esas cuadrillas. Eso ya todo es una cuestión de voluntad política. El que esas cuadrillas estén funcionando todo el año, ¿eh? ¿Cómo? Pues hombre, pues manteniéndose otras zonas, en fin, pues, hay trabajo de sobra para eso. Entonces, ese tipo de proyectos, pues me parece que es una adaptación bastante interesante de los humanos con la naturaleza para mantener esas zonas. Bajo mi punto de vista, creo que sería una buena zona gris en la que introducirse el ser humano, o de la manera de acercarse el ser humano a la naturaleza. Y es que es verdad que estamos todo el rato, o estoy yo todo el rato, ahora mismo dando vueltas en torno a ese tipo de posturas, ¿no? Entrando en una y en otra. Esas visiones un poco extremas de la naturaleza como santuario intocable versus naturaleza como algo a explotar. A explotar como una zona de explotación total, como una despensa del ser humano. Y no creo. Yo no estoy abogando ni por ver la naturaleza como un lugar de recursos a los que el ser humano tenga acceso por el artículo 33, ni tampoco creo, aquí voy a hacer el inciso, ni tampoco creo que la naturaleza ha de convertirse en un santuario intocable, pero me estoy refiriendo más a la naturaleza que está en torno a los entornos humanizados. Porque si por ejemplo, pongámonos en temas prácticos, si tú a la gente de los pueblos les dices que no pueden tocar ni una acícula de pino en torno a su pueblo, entonces se tienen que marchar de ahí. Y entonces, ¿qué queremos? Que no haya pueblos. Queremos que todas las sociedades humanas sean urbanas, ¿no? No, porque entonces eso es lo que sería. Porque si tú a alguien que vive en un pueblo no le dejas ni nada de las suertes de leña, no le dejas ni siquiera que vaya a setas, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, yo no tengo ni idea de setas más que setas de cardo, ni tampoco dejas que trabajen las fincas que están un poco más alejadas del pueblo, ni dejas que, no sé, todo ese tipo de cosas. Si no se permite eso, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se puede vivir en un pueblo directamente, porque precisamente los habitantes de las zonas rurales, los habitantes y las habitantes de los pueblos, son la vanguardia en defensa de la naturaleza, pero una defensa de la naturaleza bien entendida, porque, insisto una vez más, yo no estoy abogando porque esas personas que vivan ahí manejen a su antojo y como les dé la gana la naturaleza. No estoy abogando porque eso sea un lugar de extracción ni nada de eso. Es más, ahí hay unas figuras muy importantes que son los agentes medioambientales.
Y desde aquí mando un saludo a mi primo Alfonso y a Jorge de Dios Aizpuru, nuestro particular hombre lobo. Ambos agentes medioambientales con los que he hablado ya aquí en el podcast y que seguiré hablando con ellos. Tengo que trabajar una idea que tengo en la mente. Bueno, la cuestión es que precisamente si los agentes medioambientales están ahí es para precisamente controlar este tipo de cosas. No se puede ir a pescar cuando nos da la gana. No se puede ir a cazar cuando y lo que nos da la gana. No se puede ir a ir a leña al monte porque nos da la gana y cogiendo lo que nos da la gana y donde nos da la gana. Hay unas personas que saben cuáles son los flujos y un poco cómo funciona ese medio natural en torno a los territorios humanizados y que son los que deben de regular todo eso, porque sabemos lo que ocurre, que si damos carta blanca a las personas que están ahí, pues al final pasa lo que pasa, pasan muchas cosas, pues eso, que cerilla porque quiero pastos y todo eso. Eso es lo que no puede ser. Por eso hablo de que hay una gran cantidad de territorios grises por explorar en todo esto de lo que estamos hablando y que seguramente ahí es donde está la virtud, porque, por un lado, si no dejas tocar nada de la naturaleza que está en torno a los ecosistemas humanos de los pueblos, si no dejas tocar nada de eso, entonces esas gentes de ahí no pueden vivir en esos entornos. No pueden vivir ahí. Entonces, ¿qué? ¿Vamos todos a vivir a las ciudades? Pues no. No y no. Pero por contra, si les das carta blanca, pues sabemos lo que pasa. Cerilla por aquí, para que haya pastos, o vayamos a talar todos estos árboles porque ya verás qué bien, o cosas así. Eso no puede ser ni una postura extrema ni la otra. Es más, tengo aquí otras preguntas. Voy a leeros aquí otras preguntas que anoté. ¿Pueden los habitantes de los pueblos ser los y las guardianas de la naturaleza? Yo creo que sí. Precisamente, pero ahí tiene que haber un punto también de educación medioambiental muy fuerte. De educación medioambiental, porque muchas veces quizás, y pongo el caso del ejemplo del lobo, muchas veces hay explotaciones, hay usos y costumbres en esos entornos que muchas veces se hacen así las cosas, muchas veces por falta de según qué conocimientos, que por otro lado esas personas tienen unos conocimientos de la naturaleza que se nos escapan. De hecho, hay muchos de esos saberes que se están perdiendo y es una pena, y esos saberes vienen del hecho de haber estado mucho pisando monte y pisando tierra. Entonces, claro, por un lado esas personas conocen muchas cosas y por otro lado hay unos usos y costumbres que se basan en desconocimiento de cómo funcionan los flujos naturales de según qué cosas. Por ejemplo, vamos a hablar del tema del lobo. El tema del lobo, os invito a que escuchéis el episodio con Jorge de Dios Aizpuru, que es una verdadera clase magistral de cómo funciona y campea el lobo, y ahí vais a entender muchísimas historias, muchísimo del lobo que os darán para darle una vuelta a la concepción que podáis tener vosotros y vosotras sobre ese mamífero carnívoro apical de nuestros ecosistemas y que tienen que existir y tiene que haber más y tienen que estar más allá al sur del Duero. O sea, es que es así. La cuestión es que, por ejemplo, si tienes un ataque de lobo en tu explotación, en tu rebaño de ovejas, y dices, ¡ay, me mató el lobo 2 ovejas! Y vas al día siguiente con la escopeta y ves a un lobo y ¡pas! Y matas al lobo. Y por pura casualidad has matado al macho alfa, lo que vas a crear es un grandísimo problema. Es más, de un par de ataques de lobo que hayas tenido al cabo del año, vas a pasar a tener 100 ovejas muertas porque has desequilibrado esa manada que hay ahí, porque los otros machos quieren demostrar lo gallitos que son. ¿Y cómo lo hacen? Pues cazando a diestro y siniestro. ¿Y qué es lo más fácil de cazar? Una oveja. Por ejemplo, esto que es muy básico y muy sencillo de entender del funcionamiento de una manada de lobos o de un grupo familiar de lobos, pues esto quizás muchas veces hay gente que está en contacto constante con los lobos y no lo conoce
y entonces generan problemas por desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos entornos quizás también haya que hacer un énfasis en educación. Pero sin intentar hacer ver a esas personas que no saben. Porque es verdad que precisamente, por eso no hago más que hablaros de matices y matices y matices y zonas grises. Esas personas son, digamos, los tesoros de conocimiento más grandes que hay del monte, porque es así, las gentes que llevan décadas viviendo en pueblos, y por contra hay veces que les falta un aporte de ciertos conocimientos. Entonces, combinando ambas circunstancias, podríamos tener una adaptación perfecta al medio natural. Y ese, claro, por otro lado también tenemos esa otra visión de la naturaleza como una especie de santuario absolutamente intocable. Claro, ¿qué ocurre? Que igual la idea es, como digo, convertir los bosques que hay por aquí en bosques primarios. Un bosque primario es un bosque que no tiene ningún tipo de intervención humana a gran escala. Por ejemplo, la Amazonía. El bosque amazónico, la selva amazónica, eso es un bosque primario en el que sí hay humanos, pero son humanos digamos, en modo cazador-recolector, porque eso es de lo que estamos hablando. Si esas personas que abogan por una radical forma natural de santuario intocable, entonces por lo que abogan es porque el ser humano se vuelva a convertir en un cazador-recolector, entiendo yo. Porque si no, de otra manera es imposible. De otra manera es imposible. Porque si el ser humano maneja un poco un bosque o un ecosistema, eso ya no es un bosque primario. Eso ya no es un bosque primario. Es más, pasar de un bosque secundario, un bosque intervenido por la mano del hombre, a un bosque primario tarda siglos. De hecho, que empiece a tener un bosque intervenido pase a tener ciertas características de un bosque primario, ciertas características, esto no es que se haya convertido ya en un bosque primario, sino ciertas características, eso tarda cerca de 100 años. Cerca de 100 años. Y que un bosque secundario, es decir, intervenido por la mano del hombre, se convierta plenamente en un bosque primario, es decir, un bosque sin intervención humana, eso tarda siglos. Siglos son siglos, ¿eh? Y hay muy pocos bosques primarios como tal. De hecho, aquí hice unas anotaciones y bosques primarios hay. En la Amazonía, la jungla del sudeste asiático, ciertas junglas del sudeste asiático, selvas de África Central, bosques templados de Sudamérica, bosques en Norteamérica, la taiga siberiana y los últimos reductos europeos, el bosque de Baitomieza, me parece que se pronuncia, que está entre Polonia y Bielorrusia, y ciertas zonas en Escandinavia y en los Cárpatos, y algunos parches, y digo bien parches, en la cordillera Cantábrica, aquí en la península ibérica. Son parches. Parches no es un bosque primario. De hecho, aquí en León podríamos hablar de un bosque primario, pero es un pequeñísimo parche, que serán, qué sé yo, 100 hectáreas como mucho. El bosque de Lillo, que está en Cofiñal, paradójicamente, y aquí ya os he hablado de él un poco en algún episodio así por encima, es un pinar que tiene una antigüedad de unos 2000 años. O sea, es un bosque, o sea, es un pinar sin ningún tipo de intervención, o sea, de replantación. No es un pinar de replantación, por decirlo así. Es un bosque de pinos, un pinar, que es tal cual. Y de hecho, para poder visitarlo tienes que pedir permiso. Me parece que solo son, no sé, un número muy limitado de personas para ir a visitarlo, tienes que pedir permiso, etcétera, etcétera. No tiene ningún tipo de intervención, ahí no hay suertes de leña ni nada parecido, ni nada de eso. Pero es un parche, es un pequeño parche en la inmensidad de los bosques que hay ahí. Pero claro, son bosques intervenidos. De hecho, la mayor parte de los bosques que hay por ahí, de los pinares, son de replantación. Son bosques de replantación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad bosques primarios quedan muy pocos, y los pocos que hay, para que pudiesen convivir con el ser humano,
la única manera que tienen de convivir con ese ser humano es que ese ser humano se convierta en un humano primitivo, un humano cazador-recolector. Porque en el momento en el que el humano cambia de modo cazador-recolector a humano neolítico, por decirlo así, que es lo que somos a día de hoy, pues entonces ya interviene ciertas zonas para la agricultura, ciertas zonas para la ganadería, en nuestro caso ciertas zonas para el sector secundario y el sector terciario, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, hay muchas veces me he encontrado con ese tipo de visiones de la naturaleza como un lugar santuario intocable, pero que quieren mantener, que igual te lo dicen desde su furgoneta de 80.000 euros. Entonces, ¿qué me estás contando? No sé si me entendéis. Entonces, yo creo, y ya para ir cerrando, porque ya llevo 50 minutos, que el ser humano debe de encontrar ese punto medio en el que está la virtud, esa zona gris en la que pueda convivir con la naturaleza, pero sin ser sin ser un elemento absolutamente disruptivo que transforme la naturaleza en un solar. Yo creo realmente que ese escenario es posible, y ese escenario muchas veces es posible gracias a los conocimientos de las gentes de los pueblos. Así que ya veis que este episodio ha sido un episodio sobre todo de lanzaros preguntas, de lanzaros debates y de esperar que dejéis comentarios. Comentarios que seguro que a nada que se empiecen a producir puede que generen algo de polvareda, pero es un tema bastante interesante y difícil de abordar. Pero es interesante de vez en cuando plantear debates, así que espero que os haya gustado este episodio, espero que genere cierto debate sano, por supuesto, y espero teneros aquí a todos y a todas en el siguiente episodio del podcast Danicultura y en los siguientes contenidos del proyecto Danicultura. Así que gracias por vuestro tiempo y un saludo. Chao.